Muy buenas noches. Gracias por nuestro gran Dios Todopoderoso al estar delante de Él, dándole la honra y la gloria, y que podamos rendirle ese tributo que merece nuestro gran Dios Todopoderoso a través de su palabra. Los saludo pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes allá en sus hogares, disfrutando de las grandes bendiciones que Dios les dio durante este día y que en estos momentos están descansando en sus hogares con esa bendición y esa emoción tan grande de que tenemos un Dios todopoderoso. En esta noche vamos a meditar en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, en el que vamos a ver un rey que comienza todo su historial con una maldad tan grande, pero al final hay un arrepentimiento en el cual él decide seguir el camino de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver entonces lo que dice nuestro pasaje de esta noche en el capítulo 33, y dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por juego en el valle del hijo de Hitnom, y él observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que en esta noche podemos ver las características de un hombre, un rey, que emana de la familia real para continuar el reinado en Israel. Mas, sin embargo, una de las características más sobresalientes que podemos ver en este capítulo es que este muchacho era un muchacho de 12 años cuando comenzó a reinar, y durante 55 años reinó en Jerusalén. La palabra de nuestro Dios nos da las características más sobresalientes de este muchacho, que fue convirtiéndose en un gran hombre, pero hizo lo malo delante de los ojos de nuestro gran Dios Todopoderoso. Precisamente por eso podemos ver que la gran perversidad de Manasés se nos repite aquí, casi palabra por palabra, lo que ya vimos en Segunda de Reyes 21, 1 al 9. Este insensato joven, en contradicción con el buen ejemplo y la buena educación que le dejó su padre, se abandonó a toda clase de impiedad y copió las abominaciones de los paganos. Arruinó la religión establecida y deshizo la gloriosa reforma llevada a cabo por su padre. Profanó con su idolatría la casa de Dios.
al dedicar a sus hijos a Moloc e hizo de los mentirosos oráculos del diablo sus guías y consejeros. Son de admirar aquí tanto la gracia de Dios en hablar a su pueblo, como la obstinación de ellos en hacerse los sordos a la voz de Dios, y que ni la maldad de ellos le hizo retirarle su bondad, pues todavía insistió en favorecerles, ni su bondad les apartó a ellos de su maldad, pues todavía insistieron en no ser reformados. Las corrupciones en el culto son en la iglesia enfermedades tan graves que es difícil no volver a caer en ellas, aun cuando parezca que están bien curadas. El Dios de este mundo ha cegado extrañamente la mente de los hombres y detenta un tremendo dominio sobre los que se dejan llevar cautivos por él. De no ser así, ¿cómo podría retirarlos de Dios, que es su mejor amigo, para hacerles depender de su peor enemigo? Mis amados hermanos, es algo muy admirable todo esto. Cuando ellos, como familia real que había sido educado en todo su esplendor, toda la sabiduría, todo el entendimiento, desde lo más profundo de su corazón habían adorado a Dios, mas sin embargo, en este pasaje que estamos viendo, este joven termina tomando su camino, prevaricando el camino de nuestro Dios, sin darse cuenta que todas las consecuencias que iba a sufrir él en lo personal y su propio pueblo. Pero dice la palabra de nuestro Dios todavía: Manasés deshizo con su maldad el bien que había hecho su padre, pero con su arrepentimiento deshizo el mal que él mismo había hecho. Es un ejemplo memorable de las riquezas de la misericordia perdonadora de Dios y del poder de su gracia regeneradora. La ocasión del arrepentimiento de Manasés fue la aflicción que le sobrevino. Dios trajo un enemigo extranjero contra él, el rey de Asiria, Asurbanipal, sucesor de Esar-Adón. Envió a sus generales a Judá y se llevaron a Manasés atado con cadenas a Babilonia, de la que era dueño entonces el rey de Asiria. Las expresiones de su arrepentimiento, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Tuvo tiempo para pensar en su miserable situación y tenía suficientes motivos para pensar. Se convenció de que Jehová es el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Si hubiese vivido como un príncipe en el palacio de Babilonia, es probable que se hubiese endurecido en su idolatría. Pero al ser un cautivo en la cárcel de Babilonia, se convenció de su pecado y renunció a la idolatría. Apeló ahora a Jehová como su Dios, renunció a los demás dioses y resolvió adherirse solo a él, al Dios de sus padres, al Dios del pacto con su pueblo. Hermanos míos, la expresión más hermosa que podemos ver aquí, de qué manera este hombre dice la palabra de nuestro Dios,
se humilló grandemente en la presencia de Dios. Este hombre tan malo y que había hecho cosas tremendas, pero que al ir encadenado hacia Babilonia, le llegó profundamente todo lo que había escuchado, todo lo que había vivido de muchacho, de niño, porque aún estaba joven. Mas sin embargo, aquí dice la palabra de nuestro Dios, se humilló grandemente en la presencia de Dios. Le pidió perdón por su pecado y le rogó que le devolviese su favor. Es una buena oración y muy apropiada a su caso. En los libros apócrifos aparecen con el título de la oración de Manasés, rey de Judá, cuando estaba retenido cautivo en Babilonia. ¿Qué más hermoso podemos esperar de nuestro Dios? Qué grande y poderoso es nuestro gran Dios cuando Él en lo más profundo de su corazón escucha nuestras oraciones y dice la palabra a Dios, Dios aceptó benévolamente la oración del arrepentido Manasés. Aunque sea la aflicción lo que nos lleve a Dios, no por eso nos rechazará a Él, con tal de que le busquemos con sinceridad, pues el objetivo de las aflicciones es precisamente hacernos volver a Dios. Que no desespere los mayores pecadores, cuando el propio Manasés, al arrepentirse, halló favor con Dios. Amados míos, amigos, es grato escuchar esta palabra, aun cuando usted haya estado en los peores pecados, aun cuando haya estado en las aflicciones de una manera más tremendo y muy triste, pero si usted pide, ora a Dios, Dios le concederá el perdón de sus actos malvados. Dios es Dios, pero también tiene misericordia. Dios ama al pecador arrepentido y nosotros hallamos un favor en Él al perdonarnos todas nuestras maldades. Los frutos dignos de arrepentimiento que Manasés mostró cuando regresó a su patria, quitó los dioses ajenos, esto es, sus imágenes, y en particular el ídolo aquel, fuese el que fuese, con que con tanta solemnidad había puesto en la casa de Jehová. También reparó el altar de Jehová, en el que ofreció sacrificios y ofrendas de paz para implorar el favor de Dios, y sacrificios de alabanza para darle gracias por su liberación. Su prosperidad posterior, cuando él se volvió a Dios en cumplimiento de su deber, Dios se volvió a él en cumplimiento de su misericordia. Gracias a nuestro gran Dios. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos regresa la paz y la tranquilidad en nuestra vida, en nuestros corazones. Hasta entonces nosotros podemos vivir y darle profundamente una gratitud a nuestro Dios Todopoderoso, porque cuando nos arrepentimos habrá
una prosperidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, y Dios nos dará una paz, una bondad, un amor, un gozo, una alegría que emane de lo más profundo de nuestro Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, lo que vemos aquí, que Manasés se volvió de su mal camino un hombre muy dichoso, muy feliz, y gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que Él es el único que nos puede perdonar a través de su misericordia. Entonces, lo que vemos aquí, un muchacho de 2 años que empieza a reinar en Judá, en Israel, ¿durante cuánto tiempo le da la oportunidad a Dios de reinarle a su pueblo? Durante 51 años. Esto nos da a entender, aplicable a nuestra vida posterior después de nuestro arrepentimiento, que Dios nos bendecirá en gran manera, nos dará prosperidad, nos da todas las bendiciones que Él de su misericordia sale, y que nosotros podamos vivir aferrados a la voluntad de nuestro Dios. Yo le invito a usted, mi amado hermano, mi amado amigo, que considere esta historia grata, este mensaje hermoso, de qué manera podemos ir hacia Dios. Muchas veces no es menester que caigamos en aflicciones, sino que solamente reconozcamos que hay un Dios vivo y verdadero que nos ama, que siempre nos ha hablado de muchas maneras, pero siempre hemos cerrado nuestro corazón. Si en alguna ocasión le han hablado de la palabra, escúchela, medítela, y entonces habrá una condición en donde usted se arrodillará y le pedirá perdón a Dios. Permítame entonces, mis amados hermanos y amigos, concluyendo de esta manera, hagamos una oración recordando siempre que hay una gran oportunidad, aun cuando hemos sido los peores pecadores de este mundo. Jesucristo, nuestro gran Salvador, vino, fue sacrificado en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa y darnos vida, pero siempre y cuando nosotros lo reconozcamos y lo recibamos en nuestro corazón, solamente así podamos participar de esa dicha tan grande del amor y la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Permítame entonces retirarme orando de esta manera. Amado Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, gran Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, así como perdonaste al rey Manasés. Permítanos entonces, Señor, reconocer que hemos pecado, te hemos fallado, pero de lo más profundo de nuestro corazón te pedimos el perdón de todo ello y límpianos con la sangre preciosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y hágase tu voluntad en nuestra voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.